Noches, estamos en la sesión 12 de este curso 5K Plus y hoy vamos a tratar el tema del presupuesto. Este curso está dirigido a personas que quieran mejorar sus ingresos extra. Entendemos que todas las personas más o menos tienen un ingreso mínimo, ya sea por su trabajo o otras fuentes de ingresos, pero el objetivo es incrementar nuestras fuentes de ingresos en un importe superior a los 5.000 euros. Para ello, hacemos toda esta fase inicial de 21 sesiones, un poco para sentar las bases necesarias que yo entiendo que se tienen que tener un poquito para introducirte en el mundo de la empresa. Es decir, evidentemente, generar 5.000 euros, estando en un país que el salario mínimo pues, es de 1.080 o 1.200 ahora, pues si no es a través de una actividad empresarial es bastante complejo, salvo que tengas un perfil profesional pues que tenga un caché superior a los 5.000, 6.000 o 10.000 euros, que los hay evidentemente, pero a la mayor parte de la gente se encuentra en las franjas entre 1.200, 2.000 euros, que 2.000 euros es el salario medio que hay en España. Muy bien, llevamos ya 11 sesiones donde hemos repasado pues, un montón de cosas y en la sesión de ayer estuvimos hablando de todo el tema de... Estoy un poco resfriado, ¿vale? Ya me acordaré de lo que hablamos ayer, porque como preparo las tres sesiones, una por delante, otra por detrás y la del medio, ¿vale? Pues en la de hoy vamos a hablar sobre el presupuesto. El presupuesto es una herramienta súper importante. Aquí es una frase que os he puesto que se llama la ley de Keops, que no hay obra que termine dentro del plazo del presupuesto fijado, ¿vale? Entonces, porque, si eso pasa, ¿por qué? ¿Por qué se hacen los presupuestos? Yo siempre digo, los presupuestos hay que hacerlos para tener como un marco, ¿vale? En el que fijarnos y haber estudiado todo lo que nos vamos a encontrar en un proyecto, en un proceso, en una obra, en lo que sea, ¿no? El presupuesto se define como el cálculo, una planificación, una formulación anticipada de los ingresos y gastos de una actividad económica. Es un plan de acción. Fijaos que dice es un plan de acción dirigido a cumplir con un objetivo. Por lo tanto, hemos establecido un objetivo expresado en términos financieros, ¿vale? Que en cuantificándolo económicamente, el cual lo tenemos que cumplir. Otra de las características importantes del presupuesto es que lo tenemos que cumplir en un determinado tiempo, ¿vale? Y por lo general lo que hacemos son presupuestos anuales o mensuales, ¿de acuerdo? Y este concepto se aplica a todos y cada uno de los centros de responsabilidad de una organización. Podemos tener presupuestos de marketing, podemos tener presupuestos de compras, podemos tener presupuestos de administración, presupuestos financieros, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Cuando empezamos un negocio, ¿vale? Esto es una frase de, seguro que lo conocéis, el Sheldon Adelson, que fue bastante famoso, que era el director ejecutivo de Las Vegas Sun Corporation, que intentaron montar aquí hoteles por la Costa Dorada y hubo un tiempo que movieron bastante, al final no hicieron nada, pero que bueno, eran unos fondos de inversión bastante potentes. Pues él dice, cuando se empieza un negocio, la mayoría de la gente elabora un presupuesto y dice que es todo lo que tiene para empezar, pero como mínimo empiezan con un presupuesto, que ya es algo. Eso yo creo que te da una idea de en qué punto empezar. Si no tienes ni un presupuesto realizado, imaginaos el desastre, el caos que se puede suponer para una empresa, una organización, empezar a hacer cosas sin tener un presupuesto de partida. Ya te digo, o simplemente a nivel personal, cuando vamos a llevar el coche a reparar, les pedimos que nos hagan un presupuesto porque no nos apetece para nada tener una sorpresa. Y sobre ese presupuesto tomamos decisiones y nos dicen, pues mira, la reparación va a costar 1.000 euros. Ah, pues la puedo asumir. La próxima va a costar 6.000 euros. Oye, pues no la voy a asumir. Voy a ver, comprar otro coche, cambiarlo, venderlo, lo que sea. ¿Vale? Por tanto, el presupuesto son una herramienta de decisión y de dirección de nuestras actividades. Los pasos para elaborar correctamente un presupuesto, ¿cuáles son? Pues el primero es el de definir los objetivos financieros de la empresa. Esto lo hemos hablado muchísimo, ¿vale? Hemos empezado hablando siempre de definir los objetivos. Siempre parece que sea muy insistente, pero hay que tener claro los objetivos para los que queremos que nos enfoquemos para conseguirlos en nuestra empresa. Por ejemplo, tenemos que saber si vamos a tener que hacer inversiones para conseguir los objetivos. Pues por tanto, tenemos que tener un presupuesto de inversión. Tenemos que saber si tenemos que hacer más compras. ¿Por qué? Pues porque nuestros objetivos de ventas pues, son muy
muy amplios y por lo tanto tenemos que tener un stock mucho más elevado porque esperamos una demanda muy alta. Si generamos una expectativa muy grande y no tenemos stock, pues vamos a generar un problema en el mercado y en los consumidores, una falta de confianza. ¿Vale? Luego otro punto súper importante del presupuesto es que tiene que ser temporal. Yo no tengo un presupuesto para siempre, no. El presupuesto lo voy adaptando, lo voy cambiando a medida que va pasando el tiempo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un control presupuestario mensual. Si vemos que los datos van a cambiar porque hemos tenido un crecimiento no esperado, pero se mantiene en el tiempo, pues vamos a cambiar todo el periodo que queda pendiente. Entonces vamos a revisar el presupuesto. El presupuesto es un elemento vivo, no es una cosa que se hace ahí y se queda. Es un elemento que vivo y que tiene que evolucionar y sobre todo fijarlo en un espacio temporal. El punto 3 para elaborar un presupuesto tenemos que identificar los ingresos y los gastos, ¿vale? Pues claro, tenemos que saber de dónde van a venir todos los inputs y vamos a tener que saber en qué vamos a tener que gastar todo para poder producir o para poder desarrollar o para poder prestar el servicio, ¿vale? Los gastos de producción, los gastos de operaciones, los gastos de marketing, los gastos de publicidad y los gastos de recursos humanos, ¿vale? Y también es muy importante establecer en base a qué supuestos. Pues mira, oye, esperamos una inflación estimada del 5%. No, esperamos que la devaluación del dólar suponga un 4%, o hay una revalorización del euro de tal, o que el precio del petróleo baje a tanto, porque claro, hay tantos factores que pueden condicionar el precio de las materias primas, tantas cosas que nos pueden tumbar el presupuesto que tenemos que establecer unas hipótesis de partida mínimas. Muy bien, el punto 5 hay que elaborarlo, ¿vale? Una vez que hemos identificado todas estas partidas, sabemos lo que queremos poner, tenemos que poner importes a cada una de esas partidas en función de los objetivos financieros de la empresa y los supuestos que hemos establecido. Y ya para último punto, lo tenemos que revisar y ajustar. Como os he dicho, es un tema que está vivo y tenemos que ir haciendo ajustes para analizar las desviaciones y para entenderlas. Y todo ese aprendizaje que hacemos en el proceso, en el camino, nos va a servir para ir acumulando mayor experiencia, ¿de acuerdo? En el tema presupuestario. Yo siempre digo, los presupuestos hay que hacerlos para equivocarse, porque luego ya el segundo presupuesto que hagas del año siguiente ya tendrás más información, y el tercero mucha más, y el cuarto mucha más. Por lo tanto, a medida que van avanzando el tiempo, tú vas cogiendo más experiencia en el ajuste presupuestario y por lo tanto esto nos va a ayudar a ser mucho más eficientes, a hacer que acertemos mucho mejor. Yo el tema de los presupuestos, cuando nosotros los hacemos, realmente hay muchas variables, ¿eh? Y muchas veces hay variables muy grandes que te pueden hacer fallos de un 20%, un 25%, pero por eso es importante saber en qué variables puedes fallar. ¿Vale? A lo mejor si te falla esa variable del 20% no es lo mismo que te falle un 5% sobre un general que un 20% sobre una variable. Si tú ya consideras esa variable puede fallar, pues vas a establecer medidas correctivas y preventivas para esa variable. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, deciros que ayer estaba un poco espeso con el resfriado y quería hacer cosas de presupuestos y tal, y yo tenía una idea para hablaros del presupuesto, de estas cosas, pero es que no encontraba la manera de estructurarlo, ¿no? Entonces, ya lo dije en alguna ocasión y a veces utilizo el chat GPT para determinados tipos de contenidos y tal. Pues ayer fue el caso. Entonces, toda la sesión de hoy me la he preparado el chat GPT. No sé si ya hemos hablado también en los grupos, la herramienta de inteligencia artificial de ChatGPT, pero es que es absolutamente impresionante. Ayer vi en ChatGPT una persona que cogía una tabla de Excel comparativa de 3 años de la evolución de un balance, la metía directo, hacía copiar, pegar, la metía en ChatGPT y le daba y le pedía que le analizara la evolución de los 3 años y se lo hacía. Yo todavía no lo he hecho todavía eso, pero estoy deseando hacerlo para ver si es capaz de trabajar a ese nivel de detalle, de comparativa de números, porque me parece absolutamente alucinante. Alucinante lo que es capaz de hacer esta herramienta. ¿De acuerdo? Muy bien, pues deciros lo que la fuente de hoy es ChatGPT. No es ninguna web, no es nada, sino simplemente ChatGPT. Aparte, te devuelve una gramática que a mí me parece perfecta, prácticamente perfecta, de todo lo que tú le vas pidiendo, ¿no? Muy bien, las partidas que podemos incluir en un presupuesto, pues evidentemente son los ingresos y todas las tipologías de ingresos que podamos tener.
los costes de las ventas, es decir, ¿qué nos va a costar venderlo eso? Porque si es un producto que lo tenemos que comprar, pues vamos a tener que pagarle al proveedor. Los gastos de las operaciones, es decir, si tenemos que enviarlo, tenemos que hacer una manipulación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya no os digo si tenemos gastos de producción o fabricación, que eso iría entre el coste de las ventas. Los gastos de marketing y publicidad, evidentemente ese producto no se va a vender solo y voy a tener que hacer alguna campaña o márgenes para los proveedores, etcétera, etcétera. Los gastos en recursos humanos, voy a tener que tener gente para que lo produzca, sean servicios o sean productos, no hay más. Los gastos generales administrativos, ¿de acuerdo? Para todo el... para todo eso hay una parte. ¿Cómo eso se calcula? Pues bueno, hay diferentes métodos. Es coger y identificar lo que son los gastos generales, como pueden ser los alquileres, los gastos, digamos, de las gestorías, los abogados, todas estas cosas. Luego hay una parte importante que son las amortizaciones si tenemos inmovilizado. Hay dos tipos de inmovilizado, como sabéis, el inmovilizado material y el inmaterial. El material es todo lo que se considerarían activos, fábricas, camiones, etcétera, etcétera. Y el inmaterial, que muchas veces es software, patentes, ¿de acuerdo? Porque también tienen un coste. Y ese coste no lo vamos a imputar directamente a un ejercicio, sino lo que vamos a hacer es imputar ese coste una periodificación a través de las dotaciones de la amortización. Y luego, evidentemente, los costes financieros que tenemos, que para haber comprado o esos equipos, esas maquinarias, pues tenemos los costes o los rentings o los leasings que hablábamos ayer, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto tenemos que meterlo y que quede reflejado en el presupuesto. Muy bien, vamos a parte por parte. Pues bueno, los ingresos, las fuentes de ingresos tienen cada empresa. Cada una tendrá un tipo de fuente de ingresos. Una será pues ingresos por inversiones, por financieros, rentas. Imagina que yo tengo alquileres, pues tengo rentas de alquileres, son mis ingresos. Tengo venta de productos, pues la venta de productos por el total. Evidentemente, en el presupuesto nunca ponemos el IVA. El IVA, digamos, es un importe que no opera, lo único que nosotros hacemos de recaudación del Estado, las empresas somos recaudadores, pues si no lo sabíais, del gobierno para el impuesto del valor añadido. Por lo tanto, pero en un presupuesto nunca se pone el importe con el IVA. Espera que se me ha ido para atrás. El coste de las ventas. ¿Qué costes de las ventas? Pues lo que os he explicado antes, costes de materiales, mano de obra directa, los costes de producción, es decir, todas las partidas que nosotros tenemos identificadas para incorporarlas al coste de las ventas. Los gastos de operaciones, pues ahí lo que os he comentado antes también, alquileres, servicios públicos, mantenimiento, seguros. Es que hay tantos gastos, cuando te lo piensas bien en una empresa, detrás de un producto hay tantos gastos. Cuando alguien dice, no sé, una pizza, ¿no? Ahí el otro día veía un artículo de una queja de un cliente que le decía, me has cobrado, no sé, 15 euros por agua y harina, ¿no? Y entonces el del restaurante le contestó, perdona, yo te voy a dar agua y harina y si eres capaz tú de hacer la pizza, sí. Pues te va a faltar el cocinero, te va a faltar el tomate, te va a faltar la mozzarella, te va a faltar la experiencia, el horno, ¿vale? Te va a faltar, es decir, por mucho que nosotros digamos, no, una cosa, un producto es una cosa muy sencilla, detrás de un producto hay tantos gastos, ¿vale? Incluso algunos te los imaginas y otros ya es que ni te los imaginas, pero están ahí y tienes que tenerlos considerados en el presupuesto. Los gastos de marketing y publicidad, sabéis que la publicidad, ¿no? Esto creo que lo hemos hablado en las sesiones anteriores, tenemos la publicidad por encima de la línea y por debajo de la línea. La publicidad por encima de la línea es la que nosotros conocemos y hablamos de promoción, más que en concepto técnico, hablamos de promoción más que de publicidad. Pues son las vallas publicitarias, la televisión, los anuncios, digamos, en redes sociales, los anuncios de Google, AdWords, etcétera, etcétera. Y luego está por debajo de la línea que podemos hacer muchas acciones promocionales sin que sean estrictamente concepto publicitario. Podemos hacer un 2x1, regalar un 25% más de producto, etcétera, etcétera. Que son cosas que podemos hacer una promoción, pero que no van directamente, no se consideran como publicidad. Pero en el marketing y la publicidad, pues hoy en día hay cantidades ingentes de cosas en las que podemos gastar dinero para que nuestro producto llegue a darse a conocer en el público y nos lo compre. Los recursos humanos, pues normalmente en las empresas de servicios suponen casi el 70% de los costes de una empresa. En una empresa de producción
no tanto, porque se lo comen mucho las materias primas del producto, pero en las empresas de servicios, en un escandallo de costes, de coste hora o de lo que sea, pues evidentemente el coste del recurso humano se lo lleva absolutamente todo. Los gastos generales administrativos, pues aquí tenemos todo lo que hemos hablado antes: contabilidad, auditorías, gastos legales, gastos de viajes si los hubiera, si no son específicos de la actividad, o desplazamientos de los comerciales, que eso los meteríamos dentro de marketing ventas. Y el tema de las amortizaciones que os he comentado, ¿vale? La amortización es un concepto un poco complejo de ver, pero claro, nos permite a la empresa recuperar esa parte, digamos, y que no le afecte al beneficio. Es decir, porque si nosotros no metiéramos las amortizaciones en la cuenta de resultados, estaríamos declarando más beneficios de lo que realmente es. Y si no fuéramos capaces de prorratear esa amortización en periodos de más de 3 o 5 años, de bienes que son de larga duración, pues claro, tendríamos una imputación en el coste de ese ejercicio que no tiene sentido. Yo un camión lo puedo tener 10 años, no tiene sentido que le impute el coste todo en un ejercicio, sino lo que voy a hacer es imputar el coste durante los 10 años de vida útil del camión y me lo voy a prorratear en esos 10 años. Entonces ahí voy a hacer las dotaciones a la amortización correspondientes de cada ejercicio, y eso va a rebajarme la cuota del beneficio que yo declaro, y en mi activo va a figurar el importe que he pagado total por el camión, y a lo mejor lo he tenido que pagar no con un fondo propio, sino que he tenido que pedir un préstamo que estará en el pasivo para poder financiar ese camión, ¿de acuerdo? Entonces las amortizaciones, pues una herramienta contable muy interesante para que se vean, haya cierto equilibrio en los balances. Y otra cosa muy importante, pues evidentemente si una empresa está muy apalancada, muy endeudada, pues vas a tener unos costes financieros elevados que vas a tener que repercutir a tus clientes. Si tú necesitas financiación, tanto sea a corto o con los instrumentos que hablábamos ayer, de los instrumentos financieros que hablábamos ayer, pues todo ese coste financiero lo vamos a tener que asumir, lo vamos a tener que repercutir en nuestro presupuesto. Hay empresas que tendrán mucho menos coste financiero, y hay otras que necesitan repercutir esos costes, pues son intereses muy importantes de deuda o de bonos o de cualquier tipo de producto financiero para financiarlo. Y ya para finalizar, el libro recomendado que yo os digo, ayer os recomendé el de Contabilidad y Finanzas para no financieros, y esta es la versión actualizada, que es la versión Contabilidad y Finanzas para Dummies, que es como yo aquel me lo leí hace, yo creo que os dije 28 años o casi 29, y esta es una nueva edición que yo creo que si queréis descubrir un poquito el mundo de las finanzas, este es lo más amigable que yo he encontrado para introducirte en el mundo de las finanzas, y que no le cojas un poco de tirria a los conceptos, sino que lo cojas desde un punto de vista más amigable y te hagas un poco amigo del mundo financiero, que realmente es apasionante, pero claro, no a todo el mundo le gusta. Y ya para acabar, pues deciros que os animéis a suscribiros al canal de YouTube, que ahí están todos los contenidos de todas las sesiones que hemos hecho en los últimos 11 días, y ahí también iré incorporando pues nuevos contenidos de short relacionados con el mundo de la empresa y con el mundo de la generación de ingresos extra. El curso, deciros que empezaremos en marzo, la nueva edición. Si tenéis a alguien que creáis que le puede interesar, pues enviarle el vídeo para que sepa un poquito de qué va y que se apunte. Y es un curso totalmente gratuito durante prácticamente todo un mes. Son 21 sesiones y 2 de casos de éxito de personas que ya han conseguido ingresos superiores a los 5.000 euros con sus proyectos. Y muchísimas gracias a todos, por los que estáis aquí asistiendo hoy a la sesión y los que lo estáis viendo en diferido. Un abrazo y nos vemos mañana, que hablaremos de otro tema muy interesante, que son las redes sociales.